¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Fero y este programa, este nuevo espacio que hemos preparado para ustedes se llama Jóvenes Pensantes. Este va a ser un lugar en el cual vamos a estar debatiendo diferentes problemáticas, realidades, ideas, sobre todo que buscan mejorar las condiciones de vida de los y las colombianos, pero sobre todo de las y los jóvenes. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con educación y el panel realmente está nutrido por muchas mujeres con distintas realidades que nos van a dar cada una de ellas su enfoque, su punto de vista sobre cuál es la realidad que en estos momentos se vive en el país en cuestiones de educación. A mi derecha se encuentra Lady, quien es estudiante de la Universidad Nacional a Distancia y que pues hombre, le ha cambiado toda la vida precisamente tener esta experiencia de educación. Lady, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola No, chicas. a ti por venir. Finalmente la idea es que esto lo construyamos entre todos. A mi izquierda se encuentra toda una lideresa de su localidad que viene adelantando diferentes proyectos para que precisamente las y los jóvenes tengan una mayor voz, que puedan dialogar y puedan establecer precisamente debates para ver cómo va a cambiar esa realidad, no solamente desde el punto de vista educativo, sino también social y económico. Laris, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Chican, ¿cómo estás? Ella también es estudiante del Colegio Mayor de Cundinamarca en Derecho y pues, hombre, viene adelantando toda una serie de iniciativas muy enfocadas en el tema de género. A mi derecha, desde los Andes, desde la Universidad de los Andes, María José Muñoz viene desempeñándose no solamente en una carrera de Gobierno y Asuntos Públicos, sino también de Psicología, y nos va a hablar, por supuesto, de diferentes iniciativas en donde ha sido muy vocal alrededor del tema educativo, pero también para que la universidad sea un poco más pública. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Diego, gracias por la invitación. A ti por venir. Y finalmente, Paula Mejía, quien ya ha tenido toda esa experiencia de educación, quien recientemente viene trabajando en algunos puestos que tienen que ver con comunicaciones, pero también con medios precisamente y algunos programas, pero que también nos va a contar un poco cómo ha sido esa experiencia de salir de su institución para enfrentarse al mercado laboral. Paula, ¿cómo estás? Hola, un gusto conocerlas chicas. Pues precisamente nuestro tema de hoy tiene que ver con la educación. ¿Es o no es incluyente? ¿Cómo está el panorama en Colombia a nivel precisamente educativo? Desde la producción de Jóvenes Pensantes les preparamos un informe para entender más o menos cuáles son todas esas aristas que rodean el tema educativo acá en Colombia. El artículo 67 de nuestra Constitución dice que la educación es un derecho y un servicio público que debe servir, entre otras cosas, para que los ciudadanos respetemos los derechos humanos y promovamos la paz y la democracia. La educación debe incluir a todas y todos en los procesos de aprendizaje, respetando sus diferencias, reconociendo las posibilidades y valorando los intereses y expectativas de los estudiantes, y también de quienes aspiran a ingresar a los centros de formación. Centrándonos en la educación superior, esta incluye la formación técnica, tecnológica y profesional, pensada para que los alumnos reciban y compartan conocimientos especializados. Sin embargo, un amplio sector de nuestros jóvenes siente que ese ideal de educación no los incluye. Para entender esta situación, el Estado ha venido ofreciendo becas, créditos y subsidios a jóvenes de bajos recursos económicos de los estratos 1, 2 y 3 que han obtenido resultados académicos sobresalientes en las pruebas del Saber 11 del ICFES. Dentro de estas iniciativas están los programas de Serpi lo Paga y Generación E. Este último busca favorecer a más de 300.000 estudiantes en el 2022. Otro factor determinante para el acceso y permanencia en la educación superior está relacionado con el ICETEX. Esta entidad ofrece créditos educativos para pregrados y posgrados en Colombia y en el exterior, pero muchos jóvenes no tienen acceso a esta alternativa. En medio de este panorama, ¿hay en Colombia posibilidades reales para los jóvenes que quieren acceder a la educación superior? Jóvenes Pensantes va a funcionar de una manera muy sencilla. Yo voy a ser como una especie de árbitro en donde voy a estar dándole paso a cada uno de los o las panelistas que integran precisamente las temáticas y donde buscaremos que el debate se respete, que vaya en los mejores términos. Pero vamos a empezar con nuestro tema de hoy. El Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana hablaba de unas cifras preocupantes de 2020. Para las universidades privadas, cerca del 39% de quienes estaban precisamente allí se habían ido.
no siguieron con su pregrado. Para el caso de las públicas, el valor fue mucho menor, fue el 5,1%, pero igual hubo una deserción. No sé, Liz, de golpe, cómo las veas tú. Yo creo que todos los días en mi universidad escucho a alguien que dice, no sé si tengo para los pasajes, no tengo para las copias o no tengo para el almuerzo. Yo estoy en Jóvenes en Acción y es un programa que sinceramente creería que no se debería de aplicar porque no se aplica teniendo en cuenta la estratificación real de los jóvenes, sino que se aplica teniendo en cuenta la estratificación de sus padres. Desde la universidad a distancia, ¿has tenido experiencia, compañeros que de golpe ya no hayan podido seguir precisamente por estas dificultades? Finalmente estas cifras hablan de algo que golpeó o terminó golpeando a toda la población colombiana y del mundo en general. La pandemia fue una situación que ninguno preveía, ¿no? Fue algo que fue impacto, entonces la parte emocional, sí, porque el encierro, el comenzar a adaptarse a esta nueva problemática, todos los lineamientos sanitarios y el cambiar tu vida, que de experiencias sé que es cambiar tu vida de la noche a la mañana, entonces fue una sobrecarga, ¿sí? Entonces, sí, el factor económico influye demasiado, hubieron muchas carencias, es una realidad que nadie puede negar. Entonces, ese trabajo desde las universidades, porque también desde su administración, desde cómo esté organizado, desde el acompañamiento para que pues los estudiantes siguieran con sus carreras o por el contrario, hicieran esas deserciones, porque yo también oí mucho escuchar, sí, es que yo no aprendo igual presencialmente que virtual. Bueno, Paula, la experiencia tuya es la anterior, lo que viviste cuando tú eras estudiante y tal vez los ejemplos que tú pudiste haber tenido cercanos frente a compañeras o compañeros que se hayan ido de la carrera o que hayan terminado, ¿por qué no?, en otro programa. ¿Cómo lo ves tú previo a la pandemia, ¿no?, que era una realidad totalmente distinta? Digamos que logras pagar tu matrícula, pagar tu semestre, pero una vez empiezas a estudiar te enfrentas a otras realidades y es que hay un montón de cosas por pagar en la mitad. En mi caso, que era una carrera de arte, cada rodaje, cada proyecto cuesta un montón de dinero, entonces también es difícil soñar aquí con ciertas carreras, no sé, arquitectura, ingenierías, otras carreras que requieren salidas de campo. Eso es dinero con el que tú no cuentas. Entonces muchos de mis compañeros desertaron porque no pudieron con eso, además de que cada año obviamente la matrícula va subiendo. Y la segunda, muchos de mis compañeros se desmotivaron por la calidad. Me enfrenté a docentes increíbles, pero también otros que pues no nos podemos engañar, uno sabe cuando está teniendo una clase con una persona mediocre, voy a decirlo así. Entonces, a veces, por temas de, no sé, agilidad en contratación, en mi caso habían muchos profesores que a mitad de semestre o mucho menos renunciaban, entonces, claro, consigo un profesor rápido, tuve semestres donde tuve 4 o 5 profesores por semestre, entonces ese desequilibrio que ves en tus maestros, como en la administración de tu misma universidad, desanima, entonces por eso también desertaban. Bueno, María José, no sé si el panorama que tú ves sea el mismo de ella, sea similar, haya sido de golpe distinto, pero se entiende, por supuesto, que hay una realidad completamente diferente frente a lo que vienen viviendo diferentes estudiantes. ¿Cómo percibes tú el tema de la deserción desde tu institución? Yo creo que el paro de 2018 nos dejó una enseñanza a muchos y muchas, y es que las universidades privadas también tienen problemas, como bien lo decía Paula. Entonces, antes de 2018 la narrativa era un poco que los problemas estaban en las públicas y solamente en las públicas había cosas por mejorar, y que solamente con las públicas el gobierno debía tomar acción. Lo cierto es que el movimiento estudiantil de las privadas nos ha enseñado que en estas hay un problema de calidad, hay un problema en muchas ocasiones de discriminación, hay un problema también económico, y como no en un país donde pues el modelo económico es tan terrible que orilla a todas las familias a crisis económicas. Entonces, este no es un país donde la crisis la viva el estrato 0, 1, 2 y 3, sino donde también la vive el estrato 4, 5 y 6. Y aquí es donde aparecen fenómenos como la pobreza invisible. Entonces, es gente, por ejemplo, que entra a los Andes pensando que va a poder pagar la carrera y a mitad de carrera se da cuenta que no.
una denuncia que hacíamos muchísimo desde las universidades privadas con Servilopagas, que claro, le subsidiaban la carrera a muchísimos jóvenes en Colombia, pero a veces los dejaban embolatados con lo del arriendo. Difícil. Y mencionabas un tema ahora que de hecho también fue denunciado en toda, digamos, si se quiere, la promoción de Servilopaga, y es el tema de discriminación. Sobre todo porque hay una diferencia social con algunos de los estudiantes y las estudiantes que acceden a este tipo de programas, y desafortunadamente el choque puede llegar a ser muy fuerte. ¿Qué casos de ejemplo pudiste ver tú? En algún momento se hizo en Colombia muy viral el caso de un estudiante de la Universidad Javeriana que se suicidó, y el suicidio es una constante en las universidades de todo el mundo, en ocasiones por la alta exigencia académica, pero en Colombia el fenómeno es un fenómeno de clase. Este es un choque cultural al que el país no está acostumbrado, que incomoda a muchas personas dentro del país, dentro de estas universidades, pero al que yo creo que los jóvenes que son organizados de diferentes iniciativas han sabido responder de la mejor manera. Y una muestra de eso es que son las estudiantes becadas de los Andes quienes obtienen los grados meritorios. Entonces esto nos muestra a nosotras que en Colombia el problema de clasismo está vigente, y que quien en este país niegue que hay clasismo, en especial en las universidades, es porque no lo ha vivido o hace parte de esa élite. Claro. ¿Cómo lo has visto tú desde tu institución? Sí, hay un clasismo, solo que a veces se percibe de la manera contraria. Es decir, por lo general los que accedemos a la educación pública somos de estrato 1, 2 y 3. Entonces cuando encontramos precisamente personas que son de estrato 4, 5 y 6, como lo decía María José, para nosotros es algo como, bueno, ¿y por qué no están en una privada? ¿Sí? ¿Qué hacen acá? Sí, es un tema que incluso toca muchas fibras, porque es el hecho de que probablemente le esté quitando el cupo a alguien del estrato 1, que es más, o sea, que sí necesita entrar a una universidad pública porque no tiene ni siquiera, o sea, no tiene ni siquiera los medios para poder endeudarse con ICETEX, porque hay algo cierto, tú te endeudas, pero no sabes cuándo vas a terminar de pagar, no sabes si cuando termines la carrera vas a tener trabajo, y no sabes si posiblemente después vas a terminar en un proceso ejecutivo porque no pudiste pagar tu propia carrera. Pero no sé si desde la universidad a distancia también se perciba de una manera tan marcada como nos lo comentaban Liz, María José, como la misma Paula lo ha podido experimentar. Yo el punto de vista que tengo desde mi universidad es que es inclusiva, y yo creo que puede favorecer es por la forma, ¿no?, que es la virtualidad, los tiempos lapsos que son, y el acompañamiento, ¿no? Porque si no tienes una buena gestión, administración en todo esto, créeme que no vas a lograr tanto. Entonces, pues desde mi punto de vista. Pero no solamente estamos acá para escucharlas a ellas y por supuesto cada una de estas realidades, sino escucharlos a ustedes que están en la calle, que están en las zonas rurales, y por supuesto entender cuál es la percepción que ustedes tienen, las ideas que ustedes ven o las problemáticas que definitivamente sienten pueden llegar a afectar la educación en el país. Este es un informe que preparamos desde Jóvenes Pensantes para entender cómo lo perciben los jóvenes en las calles de Bogotá. Que las personas con diferentes géneros se sientan cómodos en los espacios educativos. De poder incluir a los que tienen menos recursos o las personas que tienen alguna discapacidad. Que todos reciban una educación digna. Creería que no. La educación es del que puede pagarla. Pero ya en zonas periféricas o en zonas que el gobierno no llega, no creo. Plantear una reforma donde se promueva pues este tipo de charlas. También tendría en cuenta a las personas con discapacidades de movilidad. Entonces, pues si no tenemos una educación digna no vamos a poder regir bien el país. Bienvenidos de vuelta a Jóvenes Pensantes, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales y hoy venimos hablando de un tema fundamental para el país, la inclusión educativa en Colombia. Y escuchábamos a los jóvenes en las calles de Bogotá que nos venían comentando, por supuesto, cómo ven ellos esta perspectiva educacional, si la sienten incluyente o no, qué creen que falta, qué creen que pueda llegar a servir
para al final poder llegar a tener una educación, si se quiere, de calidad y por supuesto digna para todos los colombianos. Pero María José, estábamos hablando también en el primer bloque de lo que significaban los programas que viene adelantando el gobierno para tratar de dar acceso a la educación. Mencionamos Serpilos Paga, pero también Generación E. ¿Cómo ves tú el acceso a este tipo de programas? ¿Crees que son buenos? ¿Se dificulta más el poder llegar a tener una educación superior? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo y muchísimas personas del movimiento estudiantil creemos que el hecho de que el gobierno continúe subsidiando la demanda es un error, y esto se muestra no solamente desde lo teórico, sino que lo vemos las estudiantes de universidades privadas todos los días. Entonces, en la medida en la que el gobierno decida llevar recursos públicos a universidades privadas donde las matrículas son carísimas, como por ejemplo es el caso de los Andes, y no decida fortalecer la infraestructura de la educación pública, pues el problema se va a solucionar con gotas o con paños de agua tibia. Entonces, es tremendo porque son programas a los que acceden unos pocos, son programas que siguen midiéndose bajo la tecnocracia, bajo la meritocracia de quienes responden mejor las pruebas de estado y desconociendo desigualdades de base como la educación, por ejemplo, primaria que mencionábamos al inicio. Son programas que están apalancados en créditos, por ejemplo, con el Banco Mundial. Entonces terminamos los y las estudiantes pagando una deuda que tiene el gobierno nacional con el Banco Mundial y que además está en dólares. Entonces, cuando el dólar sube, esto se pone impagable. Estamos pagando interés sobre interés, los giros llegan tarde. Creo que genera un montón de inequidades. Algo que mencionabas tú, que es el tema de cifras bajo las cuales uno puede acceder eventualmente a este tipo de programas. Tienen una diferencia o una brecha, si se quiere, entre educación pública y educación privada, que de hecho para las pruebas Saber 11 de 2021 comentaban precisamente algunos de los involucrados cuál había sido ese contraste. Sí, yo tuve otra opción. Mi familia pudo pagar mi carrera gracias a un fondo financiero que funciona pagando una mensualidad, claramente con unos intereses, pero terminas el semestre y ya pagaste todo tu semestre. Hay familias que a lo mejor le puede quedar mucho más fácil financiarlo, claro, con intereses, pero durante su carrera, y así no tienes ese dolor de cabeza al final, porque también las opciones de acceder a un trabajo rápido, sobre todo, consigues el empleo, pero te das para vivir y no para pagar esa deuda que adquiriste por estos 5 años de estudio. Pero bueno, también lo hablábamos contigo, Liz, el tema financiero de lo que puede llegar a representar costes en una universidad frente a otra. Dentro de mi familia yo soy la primera mujer que estudia en educación superior, ¿sí? Es por esto que mi mamá decide, antes de hablar, digamos, este tema de matrícula cero que se implementaba recientemente, es por esto que mi mamá decide entrar en una cooperativa, y esa cooperativa es la que, digamos, le da lo del semestre y ella como que lo va pagando en cuotas, pero cuotas muy diferidas, entonces también se alcanza a hacer una suma muy grande. Y ahí hay otro problema, y es, bueno, ya está la universidad, pero no están los pasajes. Entonces, ya sé que voy a ir a la universidad, pero no sé cómo voy a llegar a la universidad, no sé cómo voy a pagar, digamos, los costos de la universidad. Por ejemplo, mi carrera no tiene tantos costos, digamos, en cuanto a salidas que si tiene la de Paula, por ejemplo, ¿no? Mi carrera son más como libros y demás, pero no dejan de ser costosos, porque también la educación en Colombia se ha vuelto tanto un privilegio que incluso acceder a cualquier tipo de libro se convierte en un martirio. Para el caso tuyo, Lady, que finalmente también eres beneficiaria de un tipo de programas de esos, ¿cómo evalúas tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu percepción en esa línea? Bueno, sí, soy beneficiaria de Generación E, pero lo que dice María José es cierto, ¿sí? Porque el programa está bien estructurado. Sí, yo ahorita puedo estar diciendo tranquilamente, este segundo semestre me lo están financiando. El siguiente, ¿cómo va la economía? ¿Será que va a haber fondos para eso? ¿Cómo está estructurado, no? Y al fin uno dice, no, son subsidios, son cosas que genera el gobierno y lo vemos como un regalo, ¿no? Pero al final, ¿dónde queda de ejercer ese derecho a la educación? Porque es algo que nosotros no se negocia, todo el mundo tiene que tener acceso y es responsabilidad y obligación del gobierno. Uno endeudarse, porque no solamente es pago semestre, pago matrícula y ya, no, lo demás que requiere que la familia está en la disposición de hacerlo,
digamos en mi caso, un estudiante con una discapacidad, entonces, ¿cuáles son esas garantías que te dan? Entonces, factor económico, ¿dónde queda, cierto? Porque entonces dices, me endeudo para seguir estudiando, pero seré capaz el día de mañana de poder pagarlo. Y eso cuando al final se puede llegar a acceder a algún tipo de educación, pero muchas personas también terminan, buscando algún tipo de financiación precisamente para poderlo lograr. Voy a poner mi ejemplo. Cuando yo quise o decidí ser periodista, tuve que recurrir al ICETEX precisamente para poderme financiar. Una parte la pagaba yo, me tocaba ir a trabajar, otra parte me la daba el ICETEX, pero también tenía amigos y compañeros que preferían, ¿saben qué? Yo me voy del país. Yo prefiero irme a Argentina, prefiero irme a España, prefiero tener la experiencia cultural de conocer una sociedad distinta y que la educación en este país, en XY, Argentina, España, al final va a terminar siendo mucho más económica o me va a salir por lo mismo. Liz, no sé cómo lo veas tú. No hay gran diferenciación, ¿sí? Pongamos un ejemplo, no hay diferenciación que yo me vaya a México, aquí está aquí en Colombia, pero luego voy a venir a Colombia a laborar y todo el trámite que tengo que hacer, digamos, ante todo el Ministerio de Educación, lo que sigue después ante las diferentes empresas, para probar que lo que yo estudié allá también sirvía acá, eso también es una implicación de gasto y es una implicación de colocar más y más barreras. O sea, de por sí nosotros ya tenemos una barrera grandísima que por ser jóvenes ni siquiera a veces podemos trabajar, porque como te decía anteriormente, digamos, lo de los pasajes, lo de, digamos, las 11, lo de las copias, a mí me toca muchas veces hacer mesera, niñera, cuestiones así como súper informales. Rebuscársela. Sí, como la mayoría de los colombianos. Pero digamos en este sentido, uno dice, bueno, te vas del país, luego regresas, pero no, eso tampoco te va a garantizar que a ti consigas un empleo. Que es la otra, sí, que es, bueno, me voy a la de Dios a ver si de pronto después de estudiar en X o Y país puedo llegar a acceder a este tipo de cosas. Tú mencionabas, Paula, también lo que significa o lo que implica también el enfrentarse a un campo laboral que te va exigiendo también a nivel académico más cosas. ¿Has pensado en seguirte formando, en hacerlo en Colombia? ¿Ves que es más viable hacerlo en el exterior? Es mi plan salir de Colombia para poder cultivar mi carrera profesional. Creo que es necesario no solo en la parte educativa, sino también lo que tú decías de la experiencia de vida, encontrarse con otras realidades, con otras tecnologías, pero yo creo que los jóvenes no estamos saliendo del país a estudiar, tristemente, sino a trabajar, porque ganamos más afuera. Entonces, por ejemplo, podemos salir los jóvenes a otros países a ganar más, para ahorrar, para venir acá a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? También, no sé, las visas o ciertas cosas nos restringen de que si logras estar fuera del país para estudiar, no puedes trabajar. Entonces, también tienes que tener ahí un dinero y una estabilidad para poder hacerlo, porque si aquí en el país es difícil trabajar y estudiar, afuera es todavía peor. Entonces, lo tienes que hacer de manera informal y no es la idea. Entonces tampoco tenemos muchas garantías para cuando estamos afuera poder financiarnos al mismo tiempo que estamos estudiando. Esa búsqueda de opciones en el exterior, esa perspectiva, si se quiere, internacional de poder tener una mejor calidad de vida al regresar, María José, no sé, de golpe desde tu perspectiva también, eso sí cambia mucho, cambia poco, se ve más, se ve menos, o es beneficioso. A mí me parece muy grave que la suerte de las personas en este país esté directamente amarrada al lugar donde nacen y las condiciones en las que nacen. Y es que la movilidad social en Colombia es tan bajita y está tan rezagada con respecto a otros países con condiciones muy similares como geográficas, que si una persona nace en un hogar donde, por ejemplo, sus papás no son profesionales, muy difícilmente va a poder ascender de posición económica con facilidad. Y eso es como una sentencia que tienen los jóvenes clase media o clase baja del país. Y es muy grave porque el gobierno tampoco pareciera estar preocupado por garantizarlo. Entonces, pierde un montón de talento humano anualmente porque no garantiza que las personas puedan movilizarse socialmente y porque también las condena a quedarse
en trabajos precarios toda su vida. Me parece aún más grave, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que eligen carreras como el arte o áreas como las ciencias, porque el país tampoco les da opciones. Entonces Liz mencionaba ahorita en receso que ella veía que en el mercado hay un montón de abogados y abogadas, pero Colombia es un país donde el derecho mueve. Yo me pregunto, por ejemplo, qué hacen las jóvenes que deciden estudiar física o geociencias, biología, química, en un país que no tiene industria y que no invierte tampoco en ciencia. Entonces, es muy grave porque aquí las personas se van buscando dinero, pero también se van buscando un lugar donde puedan poner en práctica todos los conocimientos que aprenden, porque no quieren estudiar lo que el gobierno les dice que pues es taquillero. Claro, o por lo menos en lo que puede llegar a haber empleos también, ¿no? Sí. Que es tal vez otro de los problemas que termina atravesando todo el tema de educación, y es ¿para qué hay trabajos? ¿Para qué vamos a tener después posibilidades de laborar? ¿Cuál es su opinión, Lidia? Bueno, retomando un poco lo que dice María José, la falta de preocupación del gobierno en impulsar, ¿sí?, en esa oferta-demanda que hablamos desde el inicio, y en que también que Colombia, pues en el exterior, no es que tengamos un posicionamiento muy favorable en decir, Colombia tiene personas que se forman en calidad de estudio a otros países, ¿no? De pronto lo llamamos a nivel latinoamericano, pero que hablamos de otros continentes, no estamos muy bien posicionados. Entonces este tema de decir de pronto que me quiera ir del país, ¿sí?, a estudiar o a ejercer, el colombiano no está muy bien visto, o no siempre le destacan sus buenas capacidades, ¿sí? Ahora tenemos las cámaras de acá, del programa de Jóvenes Pensantes, para que sean ustedes las que le hagan las preguntas que realmente necesitamos lleguen a los congresistas de nuestro país, a los senadores y las senadoras del país. Me gustaría preguntarles cómo creen que desde los puestos en que están podrían cerrar más la brecha entre la educación pública y la educación privada. Como egresada de una carrera profesional, a mí me gustaría preguntarle a los senadores qué garantías y qué ayudas podemos tener para que nuestras carreras profesionales evolucionen. Bueno, como miembro del Movimiento Social en Colombia, me gustaría saber cómo desde el Congreso de la República ustedes pueden propender por el cumplimiento de los acuerdos que el Gobierno Nacional hizo con los y las estudiantes en 2018. Quiero preguntarles a ustedes cuáles esas estrategias, ¿sí?, para poder ingresar a la educación superior, y cuál va a ser esas garantías para cuando seamos egresados podamos vincularnos al mercado laboral. Pues estas son diferentes opiniones desde varias orillas que son totalmente relevantes para entender por qué la inclusión educativa en nuestro país es fundamental para un desarrollo, si se quiere, equitativo, pero también necesario de Colombia, porque, hombre, lo están pidiendo los jóvenes a gritos y necesitan precisamente tener esas perspectivas y ese futuro al menos mucho más claro. Yo soy Diego Fero y nos vemos en un próximo episodio de Jóvenes Pensantes. Chao.